Bueno, pues iniciamos la sesión. Buenos días a todos. Soy Manuel Gutiérrez, el presidente de la Confederación Hidrográfica del Cantábrico. Les doy la bienvenida a estas jornadas de presentación de los borradores de los planes especiales de sequía de las dos demarcaciones, la demarcación hidrográfica del Cantábrico Oriental y la del Cantábrico Occidental. En la demarcación hidrográfica del Cantábrico Oriental, exclusivamente en el ámbito de competencias de la Administración General del Estado, ya que las cuencas que gestiona la Agencia Vasca del Agua son objeto de un plan independiente que elabora y aprueba el Gobierno vasco. Me acompañan en esta mesa, en esta reunión, el jefe de la Oficina de Planificación Hidrológica, Tomás Durán, también el comisario de Aguas, Gonzalo Gutiérrez de la Roza, y el director técnico, Jesús Garita Nandia. En la sala virtual nos acompañan en este momento 60 personas, 59, de los diversos ámbitos interesados en la gestión del agua: consorcios, ayuntamientos, administraciones autonómicas y estatal, empresas del sector, grupos que trabajan en la defensa del medio ambiente, etcétera. El esquema de esta presentación, por adelantarlo, es sencillo. Primero yo haré una introducción de lo que son los planes especiales de sequía, para posteriormente ceder la palabra al jefe de la Oficina de Planificación Hidrológica, que hará una exposición más detallada, pero necesariamente sucinta, de las líneas principales de las propuestas de planes que están sometidas a consulta pública, y especialmente de las novedades que se introducen respecto a los planes actualmente vigentes. Posteriormente, y este es, junto con la de informar sobre los aspectos técnicos de las propuestas, el objetivo principal de la jornada, iniciaremos una ronda de aportaciones, preguntas o debate sobre los borradores que nos permitan mejorar sus contenidos, junto con las propuestas que se hagan en este proceso de participación pública que termina el 30 de junio. Estamos en un momento, a pesar del alivio que han supuesto las últimas lluvias, muy sensibilizados con los problemas que genera la sequía, que es un fenómeno natural, que no es predecible y que produce un importante descenso temporal de los recursos hídricos disponibles por la falta de precipitaciones. Y cuando nuestras demandas de agua superan los recursos disponibles para atenderlas, aparecen los problemas de escasez, que puede tener un carácter transitorio asociado a la falta de precipitaciones, o que puede tener un carácter estructural si el desequilibrio es permanente, lo que supone que los aprovechamientos carecen de la adecuada viabilidad. La corrección de los problemas de escasez estructural corresponde a la planificación hidrológica, mientras que se aborda la gestión de los episodios de sequía y de la escasez temporal mediante los planes especiales de sequía. Su finalidad, la de estos planes, es garantizar la disponibilidad de agua para el abastecimiento urbano, minimizando los efectos negativos sobre el estado de la masa de aguas y sobre las actividades económicas. El mandato para que los organismos de cuenca redacten estos planes especiales de sequía se contempla en la Ley del Plan Hidrológico Nacional de 2001. Son ya estos planes que estamos elaborando los terceros desde esa fecha, y el que actualmente se elabora es una revisión de los planes aprobados en noviembre de 2018 y que están en este momento vigentes. La revisión de los planes es necesario en cumplimiento del Reglamento de Planificación Hidrológica para adaptar sus contenidos a los de los planes hidrológicos que se aprobaron para las dos demarcaciones a principios de este año. Y también pretende forzar y fortalecer la coordinación con los planes especiales de otras demarcaciones, y también consolidar criterios comunes en todo el territorio nacional a través de la Dirección General del Agua. No quiero dejar de referirme a que, si bien no sabemos cuándo las sequías se producirán, tenemos la certeza científica de que la recurrencia de los fenómenos climáticos extremos se está incrementando y lo seguirá haciendo como consecuencia del cambio climático. Precisamente por eso, la Ley del Cambio Climático y Transición Energética de 2021
requiere que la planificación y la gestión del agua incluya el tratamiento de los riesgos derivados del cambio climático, en especial los derivados de los cambios en la frecuencia e intensidad de los fenómenos extremos. Si bien la percepción social en las cuencas cantábricas es de que los problemas son de distinta magnitud que en el resto del país, esto no puede llevarnos a minusvalorar la realidad de nuestra menor percepción sobre la necesidad del ahorro del agua, precisamente por la sensación de abundancia, de las numerosas pérdidas en nuestras redes, de nuestra carencia en muchos casos de infraestructuras necesarias, de almacenamiento, de transporte o de reutilización, de las numerosas pérdidas en nuestras redes, de la dispersión de nuestra población, de nuestro consumo intensivo de agua en la industria y de nuestra dependencia de las cesiones de agua de la cuenca del Ebro, muy sensible también a las sequías como estamos viendo en los últimos meses. Todo ello nos obliga a un ejercicio de responsabilidad y de adaptación en los usos del agua para reducir los riesgos que la variación en la frecuencia e intensidad de las sequías puedan tener para nuestra actividad y en nuestros sistemas ecológicos afectados en las dos demarcaciones cantábricas. Los planes especiales de sequía, mediante sus indicadores, permiten establecer criterios objetivos para determinar los diversos escenarios y adoptar anticipadamente medidas que mitiguen los efectos de la sequía y que necesariamente tienen que pasar por reducir la demanda, mediante el mayor ahorro y el uso racional de los recursos disponibles, mejorar la gestión con las actuaciones coyunturales que sean necesarias e incrementar la coordinación entre usuarios y administraciones. Espero que esta jornada sea muy provechosa para mejorar los borradores de planes sometidos a consulta pública y paso la palabra a Tomás Durán, que antes de iniciar su exposición nos contará el estado actual de nuestra demarcación en relación con la sequía y la escasez. Buenos días a todos y gracias por vuestra asistencia. Antes de empezar la exposición, como dice el presidente, comentar un poco la situación de nuestra cuenca respecto a la sequía. Hoy mismo hemos actualizado en la web los diagnósticos de los indicadores del plan de sequías vigentes con los datos a 31 de mayo de este año. Ya en abril, los indicadores pluviométricos indicaban una situación de sequía en la mayoría de los sistemas de la parte occidental y oriental. En el mes de abril, las lluvias que se registraron sobre todo en la cuenca oriental de la Concepción ha hecho que en la demarcación gráfica del Cantábrico Oriental solo esté en situación de sequía el Nervión. Y en la demarcación gráfica del Cantábrico Occidental tenemos en situación de sequía casi todos los sistemas de la parte occidental de la demarcación occidental hasta el río Deva. Y en Cantabria, el Pasmiera y el Asón también están en situación de sequía. Esta sequía meteorológica ya se está empezando a trasladar a los indicadores de escasez y este mes el Nalón ha entrado en situación de prealerta, debido sobre todo a las reducidas aportaciones que está recibiendo el embalse de Tamis, que es el sistema que depende del abastecimiento de la zona central de Asturias. Como os he dicho, hemos actualizado hoy mismo la página web con los datos a fecha 31 de mayo. Muy bien. Y ahora Gracias, Tomás. Pasamos a la presentación. Los planes de sequía están definidas en el Plan Hidrológico Nacional, que para la gestión de las sequías creó tres figuras. Por una parte, unos indicadores a nivel nacional que lleva el Ministerio de Medio Ambiente. A nivel de demarcación, cuando son gestionadas por el Estado, unos planes de sequía, que es el objeto central de esta reunión, y en los sistemas de abastecimiento a poblaciones de más de 20.000 habitantes, los llamados planes de emergencia. Estos tres escalones de medidas, pues coordinadamente entre ellos, tendrían que servir para gestionar mejor los episodios de sequía. La Ley de Plan Hidrológico Nacional solo obligaba a las cuencas internas, las gestionadas por el Estado, las cuencas intercomunitarias, las gestionadas por el Estado, pero la mayoría de las comunidades autónomas que tienen gestión de cuencas intracomunitarias han
he hecho sus planes de sequía y ahora mismo, bueno, en el caso de las cuencas y de la cuenca nuestra, el primer plan que se hizo en el año 2007, todavía éramos Confederación Hidrográfica del Norte y se hizo un plan de sequía que abarcaba el ámbito de esa confederación, es decir, abarcaba lo que ahora son las demarcaciones hidrográficas del Cantábrico Occidental y Oriental en el ámbito de competencias del Estado y lo que ahora actualmente es la demarcación hidrográfica del Miño-Sil. En el año 2018 se hizo una profunda rediseño y unos productos de estos planes de emergencia ya ajustados a lo que era el plan hidrológico del segundo ciclo, que se había aprobado en el año 2016, y ya se hicieron dos documentos independientes, uno para la demarcación hidrográfica del Cantábrico Occidental y otro para la demarcación hidrográfica del Cantábrico Oriental. El que los planes de gestión de sequías que tenemos, tanto las cuencas intercomunitarias como las comunidades autónomas, hayan utilizado un sistema de indicadores tanto de sequía como de escasez homogéneo, permite que a nivel de la península el Ministerio esté publicando todos los meses unos diagnósticos de la situación en toda España. Las imágenes corresponden al último publicado, que es la situación a 30 de abril, en que desde el punto de vista meteorológico se refleja lo que os he comentado, que en el Cantábrico estamos en sequía, mientras que respecto al tema de escasez, digamos que la situación nuestra es de normalidad y se concentran los problemas sobre todo en el Guadalquivir y en la zona de Cataluña. Desde la aprobación de los planes del año 18 ahora se han introducido unas modificaciones no sustanciales, pero sí, no sustanciales en contenido, pero sí sustanciales en cuanto al rango normativa, porque la revisión del Reglamento de Planificación Hidrológica que se aprobó a finales de 2021 por fin desarrolló desde el punto de vista reglamentario las previsiones de la Ley de Aguas, definiendo tanto el contenido que tienen que tener los planes de sequía como su tramitación, que hasta entonces, digamos que estaba bastante sin ninguna regulación específica. En el año 18 se utilizó como base para hacer los planes de sequía un borrador de instrucción para la elaboración de los planes de sequía que no llegó a ser aprobado, pero que sirvió como soporte técnico para hacer esos planes. Aunque ese documento no está aprobado, también se ha seguido en la revisión de estos planes y es un instrumento útil para que todos los planes de sequía estén coordinados y los indicadores sean homogéneos y, por lo tanto, se puede hacer un diagnóstico también a nivel nacional. La aprobación del plan hidrológico del tercer ciclo en enero de este año conlleva la obligación de que los organismos de cuenca revisemos los planes de sequía. Según la normativa, una vez aprobados los planes hidrológicos de la demarcación, hay un plazo de 2 años para hacer esta revisión. Pero dado la situación de sequía que había en toda España, el Ministerio ha decidido impulsar y acelerar lo más posible estos trabajos para que podamos tener unos planes de sequía adaptados a los nuevos planes de la demarcación lo antes posible. En el ámbito del Cantábrico, como ya dijo el presidente, redactamos 2 planes especiales. El del Cantábrico Occidental, que abarca toda la demarcación, y el del Cantábrico Oriental, que abarca el ámbito de competencias del Estado, que se refleja en el plano que veis. El contenido de los planes que se ha publicado desde el punto de vista documental está formado por una memoria y 4 anejos. La novedad de este año es el anejo cuarto, que es las fichas de los sistemas de abastecimiento que no figuraban en el plan del 18 que estamos revisando. Y desde el punto de vista de la tramitación ambiental, el reglamento de planificación hidrológica dice que, salvo que el órgano ambiental considere que es necesaria una evaluación ambiental ordinaria, la tramitación es la de tramitación ambiental simplificada. Y a esos efectos se ha redactado el documento ambiental estratégico en que entendemos se justifica adecuadamente que los impactos en el medio ambiente de estos documentos son inexistentes, por cuanto que se limitan a desarrollar aspectos del plan de la demarcación que tiene ya su declaración ambiental estratégica favorable y, por lo tanto, pues se puede tramitar por el tema simplificado.
Algunos de los asistentes probablemente hayáis recibido el requerimiento del órgano ambiental del Estado sobre vuestra opinión sobre si es necesario o no la tramitación ordinaria. La respuesta a ese requerimiento es totalmente independiente a la participación pública que está desarrollando la Confederación, por cuanto que los documentos que recibe el órgano ambiental no los trasladan a la Confederación. Con lo cual, si queréis hacer alegaciones a lo que es el documento, tiene que ser a través de escritos dirigidos a esta Confederación. El recoger eso en la respuesta al órgano ambiental, pues no sería útil porque no los recibiríamos. La memoria del PES se ajusta al contenido que establece el Reglamento de Planificación Hidrológica y es muy similar a la estructura que tenía el plan del año 18. Las novedades principales que se han introducido es, por una parte, todas aquellas que se derivan de la actualización de los planes para adaptarlo a los planes hidrológicos del tercer ciclo. Las aportaciones utilizadas para todos los cálculos, para todos los ajustes, utilizan la serie corta que llamamos en el plan, que abarca del año 80 al año 2018. Eso supone tener 6 años adicionales de datos respecto a los que se utilizaron en el plan del año 18, que terminaban en el 13. Por otra parte, se han actualizado las demandas a las demandas que establece el plan. Y durante el desarrollo de los planes del tercer ciclo y el desarrollo de los procesos de concertación se hizo una mejora sustancial de los modelos de explotación de los sistemas de la demarcación y para este plan los cálculos para ajustar los indicadores de sequía pues se han utilizado estos modelos mucho más detallados, mucho más robustos que los que se utilizaron hace 6 años. Por otra parte, en el documento se trata de integrar algunos de los principales ejes de las políticas de la Unión Europea que afectan al agua. Por una parte, la preocupación por el cambio climático, que lo voy a citar en su momento, y por otra parte, tratar de ir mejorando el conocimiento de los impactos que tiene la sequía tanto en el medio ambiente como en el ámbito socioeconómico. Y por otra parte, pues en el documento hemos tratado de mejorar la información puesta a la disposición del público. Por una parte, actualizando el registro de sequías históricas, por otra parte, incorporando unas fichas de los sistemas de abastecimiento de más de 20.000 habitantes en estos 6 años de vigencia del futuro plan queremos hacer 2 mejoras sustantivas. Por una parte, avanzar en una componente predictiva de los informes de seguimiento para tratar de decir no solo cómo estamos ahora, sino en base a la información que da el meteorológico, cómo vamos a estar en los próximos meses. Y vamos a tratar, y en el plan se han utilizado unas nuevas herramientas para comprobar la correspondencia entre el fenómeno de sequía y los caudales ecológicos. La primera parte del plan se dedica a describir la demarcación. En la demarcación gráfica del Cantábrico Occidental, a efectos de la sequía, hemos definido las mismas unidades territoriales de sequía que sistemas de explotación tiene el plan hidrológico. Para efectos de la escasez, estas unidades territoriales de sequía se agrupan en 4 unidades territoriales de explotación por cuanto a que los sistemas de explotación, en el caso de Leo, Navia y zona del Porcia, es el sistema de Cadasa Occidental, del abastecimiento de la zona occidental de Asturias. En el caso del Nalón es el abastecimiento de Cadasa, que incorpora y abastece la zona litoral de Villaviciosa, y en el caso de Cantabria es la autovía del agua que integra y permite interconectar todos los sistemas de explotación de esa zona. Por lo tanto, a efectos de escasez se han definido solo 4 sistemas. En el ámbito oriental, como se ha comentado, solo se aborda la parte de competencia estatal y eso corresponde a 5 sistemas: el Nervión, el Oria, el Urumea, el Bidasoa y unos sistemas pequeñitos que son las cuencas pirenaicas, que son cuencas que vierten a Francia. A efectos de escasez, las cuencas pirenaicas no tienen información suficiente y, por lo tanto, se han integrado en la unidad territorial del Bidasoa. En el plan de sequía se hace un análisis detallado de los recursos disponibles y las demandas que recoge el plan en cada uno de los sistemas de trabajo,
tanto en el occidental como en el oriental. Tanto demandas urbanas, demandas industriales, agrarias y otros usos no consumtivos. Y en el siguiente capítulo, que es el capítulo cuarto, se hace una descripción detallada de cada una de las unidades territoriales de escasez. Se han utilizado los modelos, como ya he comentado, de explotación de los sistemas del plan hidrológico, y para cada sistema se hace una relación de los principales usos y se relacionan los usos con las aportaciones que tiene cada sistema. El análisis de sequías históricas ha introducido pocos cambios respecto al análisis que se hizo en el año 18, porque el periodo de 6 años que ha transcurrido desde la entrada en vigor del anterior plan a este, pues no ha habido sequías significativas en esta cuenca. Sí, lo que se ha hecho es un análisis con los indicadores que tiene el plan hidrológico vigente, de qué índices de sequía y qué índices de escasez se hubiesen registrado en el periodo 80-2022, que es de la serie corta. Y un tema también que el plan hidrológico recoge es la incidencia del cambio climático en la demarcación. España es una de las zonas más afectadas previsiblemente a nivel hidrológico por el incremento de temperaturas que se está registrando, y dentro de España, Cantábrico, tenemos quizá, llamémoslo, la suerte de ser una de las zonas en que la afección es menos significativa. Esta afección, todos los modelos dicen que va a ser, por una parte, una reducción de las precipitaciones, que es lo que azul en el gráfico de barras, que según los escenarios puede oscilar más o menos. Un incremento de la evapotranspiración potencial, que no se va a trasladar tanto a la evapotranspiración real, por cuanto que al haber menos precipitaciones también hay menos volumen para esa evapotranspiración. Pero el conjunto de menores precipitaciones y incremento de evapotranspiraciones potenciales va a significar una reducción significativa de las aportaciones. Los estudios que ha hecho el CEDES a nivel nacional dan en la cuenca del Cantábrico Occidental que, según el escenario más o menos desfavorable, puede haber en este siglo una disminución que puede alcanzar, en el escenario más favorable, un 10%, y en escenarios desfavorables puede alcanzar el 20% de las aportaciones. Eso mismo se refleja también en el Cantábrico Oriental, quizá en el Cantábrico Oriental un poquito más que la nuestra. Y este cambio climático ya lo estamos registrando en las aportaciones. Si bien este gráfico, este cuadro, he reflejado los datos del modelo SIMPA desde el año 40, que es como que empieza la serie, hasta el año 2018. La denominada serie larga, que abarca desde el año 40 al 2018, supone, es la serie más larga, pero hemos utilizado para el cálculo de sequía la serie corta. Y uno de los motivos de utilizarla es que ya se ha reflejado la reducción de precipitaciones. En la serie corta, las aportaciones de los años 80 al año 2022 ya están en el orden del 96%, 97% según las demarcaciones de lo que se había registrado si utilizamos los datos desde el año 40. Pero si vamos agrupando de 10 en 10 años, si cogemos los datos de los últimos 70 años, 60, 50, se ve cómo va evolucionando las medias. Y si bien a nivel de aportaciones medios anuales esta reducción no es tan significativa, si tomamos el dato del año de la aportación media del conjunto de años en el mes más seco, vemos que se ha producido una reducción muy significativa. Ahora mismo, los 10 últimos años, el mes más seco supone, los últimos 10 años, la media de los últimos 10 años en el mes más seco supone en la demarcación occidental el 77% de la media que se han registrado los meses secos desde el año 40 hasta el año 18. Y en el oriental el 80%. Es decir, que el cambio climático, sobre todo en las aportaciones en estiaje, ya es una realidad y ya lo están detectando en nuestras medidas y en nuestros datos. Los planes de sequía tienen dos conjuntos de indicadores.
los indicadores de sequía prolongada son unos indicadores de la situación pluviométrica. En nuestro caso, los indicadores de sequía reflejan la precipitación de los 3 últimos meses respecto a la precipitación media de los 3 últimos meses en la serie histórica 80-22. Para hacer los indicadores mensuales estamos utilizando un conjunto de 28 polímetros y mediante los polígonos de Thyssen se calcula el peso de cada uno de los polímetros en cada sistema de explotación. En el ámbito oriental los polímetros son 17 y se hace lo mismo, un sistema de polígonos de Thyssen. El indicador es un indicador adimensional entre 0 y 1 y cuando alcanza el 0,3 se considera que estamos en sequía prolongada. Para hacer este indicador, en cada estación pluviométrica que se utiliza se ha hecho el estudio de las series acumuladas de 3 meses de cada mes y se ha calculado el valor máximo, el valor medio, el del 20 y el del 10% de los meses. Esos sirven para ajustar los distintos puntos de la curva. Cada pluviómetro tiene una curva similar a la que veis a la derecha, distinta para cada conjunto de 3 meses. Y ese es el método de cálculo del índice de escasez. Dato pluviométrico, curva de conversión y promedio de los índices de cada pluviómetro mediante las superficies de cuenca que se sacaron por los polígonos de Thyssen. Dado un poco a refrescar. Una de las novedades que incorpora este plan, que no tenía el anterior, se ha hecho un estudio del ajuste entre el régimen de sequía y los periodos en que los caudales ecológicos registrados por los modelos de aportaciones estaban por debajo del caudal ecológico, para ver si hay una cierta correlación entre los periodos que dice los indicadores pluviométricos que hay sequía meteorológica y lo que reflejan las estaciones de aforo. Y para comprobar que los índices están más o menos calibrados, en cada uno de los sistemas de explotación se ha calculado el porcentaje de meses que, aplicando a la serie histórica los indicadores que hemos ajustado, estaríamos en situación de sequía prolongada. En casi todos los sistemas la situación es entre un 8 y un 6% de los meses de sequía prolongada, cosa que pues evidentemente entra dentro de lo que sería racional. No podemos estar el 50% de los meses en sequía prolongada porque entonces ya no sería sequía prolongada. El otro indicador que utilizan los planes son los indicadores de escasez. El indicador de escasez trata de reflejar la disponibilidad de los sistemas de explotación para satisfacer las demandas. Estos indicadores combinan una información procedente de las estaciones de aforo, que en el caso del ámbito occidental son 26, y de los embalses que se destinan a abastecimiento, en el caso de nuestra cuenca, predominantemente urbano e industrial. En la demarcación occidental se utilizan 2 embalses de la propia demarcación, Arbón y Tanes, y un embalse de la demarcación gráfica del Ebro, porque es el utilizado como reservorio para el abastecimiento de la zona tanto de Tarragona, de Torrelavega como de Santander. En el caso de la demarcación gráfica del Cantábrico Oriental, también se utilizan los 5 embalses de ese ámbito territorial destinados al abastecimiento y los embalses del Zadorra, Uribarri y Uruganaga, que son de los que depende el abastecimiento para el consorcio de Bilbao-Vizcaya. Según la normativa, los umbrales se definen en las estaciones de aforo. El 1 del índice sería el valor máximo de la aportación que se ha registrado en la serie de referencia. El valor 0,5, que sería entrar en prealerta, es la aportación mínima necesaria para satisfacer las demandas consultivas con las infraestructuras existentes. Y la emergencia es aquellas aportaciones en que ya el déficit de las demandas se alcanzaría el 10% del volumen demandado. Para los embalses se está en prealerta cuando las reservas no garantizan, contando las reservas con las aportaciones medias los 10 meses siguientes de suministro,
y entramos en emergencia cuando las reservas no garantizan los 2 meses de suministro. Con estos criterios, para cada embalse, he puesto como ejemplo los embalses que están fuera de la cuenca, para cada embalse y cada mes se calcula el volumen que tendría que tener ese embalse para poder estar en situación de normalidad, qué volumen entraríamos en prealerta y en qué volumen entraríamos en emergencia. Y esos volúmenes se trasladan mediante curvas mensuales distintas al umbral 0,1 para que los datos se puedan homogenizar y hacer el promedio de los distintos datos. Una novedad que se ha aportado en la propuesta del plan de sequías es que en la UT4, que había comentado que abarcaba todos los sistemas de Cantabria, por cuanto que están interconectados a través de la autovía del agua, pero sí se ha hecho una subdivisión en UTES por separado, por cuanto que la autovía del agua pues, es una interconexión que no es completa y no garantiza, o sea, puede cubrir las demandas, pero en situaciones sería un uso casi en situación excepcional. Y por lo tanto se han definido los indicadores generales para esa demarcación, indicadores específicos para cada una de las zonas. Y pues, se puede ver en los documentos que se refleja de que la utilización del indicador común de toda Cantabria puede, digamos que puede enmascarar tensiones, sobre todo en la UT 0403, que es en la zona Agüera, en el que los recursos, al ser ríos más pequeños, están más aprovechados respecto a la demanda y que por lo tanto situaciones de escasez, de prealerta en ese subsistema quedarían enmascarados a promediar toda la UTE. Y una de las ideas que plantea el nuevo plan es que se haga un diagnóstico por separado de cada uno de estos sistemas en los informes que haremos periódicamente. Una vez definidos los indicadores, se traducen en qué situación está cada uno de las unidades territoriales de la cuenca. En el caso de la sequía, la traslación del índice a la situación de sequía es directa. Si el índice está por encima de 0,30, se considera que estamos en situación de normalidad, y si el índice promediado de todas las estaciones pluviométricas está por debajo de 30, estamos ya en situación de sequía. En el caso de la escasez, esa transición es más progresiva y para declarar las situaciones de prealerta, de alerta o de emergencia, tiene que registrarse valores de ese indicador por lo menos en 2 meses consecutivos. Aplicando los indicadores que se han ajustado para esta nueva revisión, se ha calculado en qué porcentaje de los meses estarían los sistemas en cada una de las situaciones en base a los datos de la serie histórica 4088. La situación en el occidental es de que prácticamente sí hemos tenido bastantes situaciones de prealerta, pero pocas veces se alcanza la situación de alerta. Esa situación de alerta sí se produce con más frecuencia en la demarcación hidrográfica del Cantábrico Oriental. Una vez definidas los escenarios, el plan de sequías propone las medidas que hay que adoptar en cada uno de esos escenarios. En el escenario de normalidad, las medidas son de planificación y de seguimiento de la situación para detectar cualquier paso a prealerta cuanto antes posible. En la situación de prealerta, es decir, que hay riesgo de que pueda a corto plazo, si sigue evolucionando desfavorablemente la situación, puede producirse situaciones de insuficiencia, pues ya son medidas de concienciación ciudadana, medidas para tratar de empezar a hacer el ahorro mayor posible y un seguimiento mucho más detallado de todas las variables introducidas. Si estamos en situación de alerta, ya empieza a ser necesario medidas de gestión, tanto sobre la demanda como sobre la oferta. Y incrementar el control y seguimiento de aprovechamientos irregulares o que no se ajustan del todo a su situación concesional para evitar que el abuso del uso perjudique a los que están haciendo el uso correcto. Y en el caso de emergencia, que en esta cuenca felizmente tenemos poca experiencia de aplicación, ya habría que adaptar las medidas excepcionales que puede prever el texto refundido.
El plan hidrológico, el plan de sequías da una lista de las medidas que se pueden adoptar en cada uno de los distintos escenarios. Una de los trabajos en los que se ha avanzado en este plan de sequías y probablemente haya que avanzar más en las revisiones sucesivas es en la evaluación del impacto medioambiental y los impactos socioeconómicos. En los impactos ambientales se han analizado una comparación entre los índices de sequía y los resultados de una serie de parámetros en las estaciones de control de calidad que se miden con frecuencia mensual. Todos los ajustes que hemos hecho han reflejado muy escasa correlación entre los valores de los parámetros y los valores del índice de sequía, también motivados fundamentalmente porque en el periodo que empezamos a tener datos abundantes de las redes de control de calidad, que es a partir de los años 90, y las situaciones de sequía no han sido muy graves, y además también existe el hecho de que los datos que tenemos de las redes de calidad son datos puntuales de un día y evidentemente no significa que vayamos a mostrar justo cuando el río está más seco. O sea que no es muy fácil que haya ciertas correlaciones. En esta cuenca, que nuestros documentos hacen un tratamiento de los impactos socioeconómicos bastante más sucinto que otras cuencas, que el impacto socioeconómico del regadío en las sequías es muy importante y dedican aspectos muy importantes a tratarlo. En nuestro plan, si abordamos el porcentaje de población que se vería afectada si se reprodujesen los periodos de alerta y de emergencia de la serie histórica, ¿no? El gráfico de abajo está hecho para la demarcación gráfica del Cantábrico Oriental, que es donde más casos de alerta y de emergencia se hubiesen producido con nuestros indicadores en esa serie histórica. Y los datos están referidos a nuestra demarcación. Por eso alguien que sea de la zona dirá solo 400.000 habitantes, porque evidentemente la sequía en la demarcación del oriental, en el ámbito de nuestras competencias, también afecta al ámbito oriental y pues trataremos de corregirlo probablemente de aquí al documento definitivo. Se nos ha olvidado sumar la población que se haya afectado en el ámbito de competencias vasca. Un aspecto que establece el reglamento es que tenemos que reflejar cuál es la situación de los planes de emergencia en los sistemas de abastecimiento de más de 20.000 habitantes. Estos planes de emergencia no son competencia de la Administración Hidráulica, sino son competencia de los distintos entes gestores. La situación en los últimos años, sobre todo en los 2 últimos años, ha mejorado bastante, y tanto en el ámbito del Cantábrico Oriental como en el ámbito del Cantábrico Occidental, casi todos los sistemas tienen ya planes de emergencia redactados. Desde que se sometió a consulta pública el documento, hemos recibido 2 planes de emergencia más, que no están reflejados en los cuadros que aparecen en la consulta de información pública, y esperamos que en breve plazo pues, todos los sistemas de explotación tengan ya sus planes de emergencia redactados y aprobados. Y una información adicional que ha incorporado este plan de emergencia es unas fichas muy detalladas de los sistemas de abastecimiento. Fichas para las que tengo que agradecer la colaboración que hemos recibido de todos los gestores de estos sistemas de abastecimiento de más de 20.000 habitantes, a los que hemos pedido información, y casi disculpas porque en la documentación que hemos publicado a 30 de marzo no se había dado tiempo a trasladar alguna de las aportaciones, alguna información de que habíamos recibido por temas de plazos, porque las habíamos recibido a finales de marzo. Y alguno de vosotros, al ver su ficha de abastecimiento, dirá, pues no se han enterado de las correcciones que les he enviado, pero sí las reflejaremos en el documento final. Una novedad que se va a incorporar en los próximos meses en los informes de sequía es incorporar el análisis predictivo. La Dirección General del Agua ha empezado
el mes, creo que fue el mes de abril, a hacer unas predicciones en base a las predicciones del Centro Europeo sobre las precipitaciones, trasladarlo a qué aportaciones se registrarían en una serie de puntos significativos del territorio español con esas precipitaciones en la cuenca. Con esas predicciones que la Dirección General del Agua va a generar de aportaciones en estos puntos significativos de la cuenca, que son unas predicciones en porcentaje sobre la aportación media, el plan de sequías del Cantábrico lo que piensa es trasladarlo a una estimación de los índices que se registrarían en los 3 meses siguientes al que estamos si las aportaciones en los embalses y en las estaciones de aforo son las que se prevén en esas predicciones estacionales. Y otro objetivo que tenemos y que ahora mismo lo estamos abordando con los trabajos del plan de digitalización de la administración es mejorar los informes que publicamos en nuestra web. Ahora mismo los informes que publicamos en nuestra web reflejan la situación de los indicadores de sequía a nivel de sistemas, poniendo el índice. Y queremos completarlos con unas fichas en que cada sistema de explotación, tanto en sequías como en escasez, se reflejen los datos que tienen las estaciones pluviométricas y los datos que tienen las estaciones de aforos que llevan a obtener ese índice. Esa mejora esperamos que esté disponible a lo largo del año y que ya los últimos informes, los informes a partir de noviembre del año hidrológico 2023-2024, ya incorporen esa mayor información para los usuarios. Como ya hemos dicho al principio, el día 30 de marzo se publicó en el boletín el anuncio por el que se sometía a consulta pública de forma conjunta todos los planes especiales de sequía que redactábamos las distintas confederaciones geográficas. La documentación del plan está disponible en la página web del organismo y en la página principal de esa página web se ha puesto una franja, que es la franja que se ve verde-gris debajo del mapa de la cuenca, que permite acceder a todos los interesados que acudan a nuestra página web, acceder directamente a la página en que están los planes de sequía. Los planes de sequía, el plazo de consulta pública son 3 meses, del 31 de marzo al 30 de junio. Las aportaciones a ese plan de todos los interesados se pueden hacer a través del Registro Electrónico General de la Administración General del Estado, dirigiéndose a esta confederación. Se pueden hacer también por correo postal a la sede del organismo y para cualquier duda y consulta, y no voy a insistir, voy a decirlo porque no lo he dicho hasta ahora, estamos abiertos a todo el mundo. Hay 2 correos electrónicos en los que cualquier duda, cualquier consulta sobre el plan, no solo la presentación de la alegación definitiva, sino a la vista de los documentos, si alguien encuentra alguna duda y quiere comentar algo, pues estamos totalmente a vuestra disposición y trataremos de contestarla lo más rápidamente posible. Son participación pública y oficina de planificación de la Confederación Hidrográfica del Cantábrico. Y como estamos muy modernos, ese QR nos lleva directamente a la página web con donde están los planes hidrológicos. Muy bien, muchas gracias, Tomás. Ahora iniciamos la tercera parte de la jornada, que sería la participación de los asistentes a través de los comentarios, preguntas o puntualizaciones que se quieran hacer. Recuerdo que estamos grabando la jornada para después poder ponerla en redes para los que no hayan podido asistir hoy. Y la participación ahora puede hacerse pues, o bien levantando la mano para ver quién quiere hacer alguna pregunta y le daríamos paso. O a través del chat. Entonces la leeríamos y... Estamos comprobando que en el chat todavía nadie no se está levantando. Bueno, visto que no hay muchas preguntas, si alguien también quiere
a través del micrófono, abrirlo directamente y hacer la pregunta directamente para entrar en el debate. Sí. ¿Se me oye? Se te oye. ¿Que eres fructuoso? Coordinador ecologista. Un problema que tenemos nosotros y que lo hemos notado ahora cuando hubo el tema de la sequía tan fuerte esta primavera es que intentamos recabar los datos de caudales y comparar con los históricos y no fuimos capaces de encontrar esos datos en la Confederación. Entonces sería un tema importante. Sí es fácil ver los caudales porque se sacan, pero no ver los históricos. Y era un dato fundamental para poder, como en el caso nuestro, acabamos optando por solicitar al Principado la paralización de la campaña de la pesca en los ríos, porque teníamos tan bajos en peligro. Bien, Tomás. O sea, sí es cierto que en la página web sí tenemos la información en tiempo real de casi todas las estaciones de aforo. Lo que no se tiene es la información histórica de las estaciones de aforo. Esa información sí está porque a nivel nacional la gestiona la Dirección General de Agua a través del CEDES y sí está publicada en los distintos anuarios y demás, pero probablemente habría que ver, igual es uno de los objetivos de mejora de nuestra web, que informáticamente yo creo que también se puede acceder al registro histórico en el Ministerio. Pero de todas formas tomamos nota, estamos en un proceso importante de digitalización y de facilitación, de facilitar toda la información que tenemos almacenada, que ha sido hasta ahora de difícil gestión, tanto en la Confederación como en la Dirección General del Agua, y tomamos nota de lo que planteas y bueno, y será evidentemente una de las líneas de actuación de mejora. En cualquier caso, entiendo que no se nos ha pedido expresamente, ¿no? Porque bueno, siempre queda en un caso determinado, si no lo tenemos publicado, pues se nos pide y lo intentaríamos facilitar con la mayor agilidad posible. ¿Alguna intervención más? No veo ninguna mano levantada. Ningún micrófono abierto. Bueno, pues si no hay intervenciones, agradecer la presencia en la jornada, recordar que la documentación está disponible en la página web, que tenemos, como dijo Tomás, tenemos hasta el día 30 de este mes para hacer todas las aportaciones que queramos convenientes hacer ante estos planes especiales de sequía y hacer unos documentos que nos permitan afrontar el futuro con mayor solvencia en la gestión. Y nada más. Muchas gracias a todos y damos por concluida la jornada.